Muchas gracias, mi querido hermano. Bendiciones, bendiciones para todos mis hermanitos. Un gusto poder verles nuevamente, poder compartir con ustedes y abrir juntos la palabra y seguir deleitando los salmos que tienen mucha enseñanza, que tienen mucha sabiduría para cada uno de nosotros. Quiero, antes que entremos de lleno a nuestro salmo, quiero que veamos una imagen. Recuerde que siempre estoy diciendo que para entender de manera correcta los salmos necesitamos entender la película completa, el contexto, lo que está sucediendo. Cada salmo tiene un tremendo contexto, el porqué del asunto. Note esta imagen, porque vamos a estar trabajando en el Salmo 51, Salmo de David, salmo de arrepentimiento, pero la imagen comienza mucho antes. La imagen comienza en Segunda de Samuel, capítulo 12. Allí hay un gran palacio, un rey sentado en su trono, y frente a él un anciano desgastado y mal vestido, que apunta con su dedo acusador al rey y le dice: tú eres aquel hombre. Los sirvientes quedan estupefactos. Los guardias toman sus armas. ¿Qué hará el rey? Todos miran, todos esperan. ¿Quién es capaz de poder enfrentar al rey de Israel y reprender al ungido de Jehová? Ese hombre es Natán. Y David no pudo hacer nada. Él fue enviado por Dios. El rey pudo haberse enojado, pudo haber apresado a este temerario profeta, pudo haberlo matado. Ya había matado a un hombre y le había quitado a su esposa, pero no. El rey calla, el rey se retuerce en su trono. Ha quedado al descubierto su pecado. Los recuerdos del pasado inundan la mente, rey, y solo atina a decir: pequé contra Jehová. Algo cambió en la mente de este rey. Antes solo sentía, probaba, planeaba, gozaba y dañaba. Este rey había dado rienda suelta a sus pasiones con la mujer de su prójimo. No solo vio, sino que codició, tomó y adulteró con ella. No contento con esto, queriendo encubrir su pecado, al no acceder el esposo inocente, crea un plan para matarlo y lo hace. David estuvo dispuesto a matar a Urías. ¿Conoces a Urías, hermanito? Según lo que dice, por si quieres anotarlo por ahí, según lo que dice Segunda de Samuel 23:39, se nos dice de que Urías era uno de sus 37 valientes. Y aún así, su fiel soldado, su compañero de lucha, su amigo, quien le ayudó a llegar al trono, muere por culpa de este lujurioso rey. Un día fue su amigo, pelearon mano a mano, sangraron juntos. Ahora Joab debe abandonarlo para morir. Y todo ha sucedido hasta hoy, hasta que Dios interviene y dice basta, y envía a su profeta. Nota muy bien que allí comienza nuestro salmo, según lo que miramos nosotros en la introducción del capítulo 51, donde dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Qué le sucedió a David? La palabra que describe este proceso es arrepentimiento. Qué maravillosa palabra es esta, arrepentimiento, pero tan mal entendida
y tan mal usada. La usamos para cualquier cosa, seamos honestos. La usamos a la ligera, a veces sin sentirlo, solo por cumplir, incluso muchos sin entenderla realmente. Pero, ¿te has hecho la pregunta, mi querido hermano, qué es el arrepentimiento en la Biblia? Algunos han dicho que arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida, hablando de ese proceso mental que nos lleva a corregir nuestra conducta. Me gusta esa definición, pero la encuentro muy básica, muy elemental, porque mirando los pasajes bíblicos que muestran el arrepentimiento, veo algo más directo, veo una definición más simple, pero a la vez más profunda. Si veo en la Biblia, arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve. Es ver el pecado igual de horrible. Es ver el pecado igual de dañino y sucio como Dios lo ve. Para poder cambiar nuestra mente y así cambiar nuestra vida, necesitamos visión. Y eso es el arrepentimiento. Nos da la visión correcta. Nos da la visión de cómo Dios ve las cosas. Fijémonos en el caso de David, hasta aquí. Aunque él sabía lo que había hecho, recién cuando fue confrontado, recién cuando comenzó a ver las cosas tras las ópticas de Natán, de Dios, recién allí se sintió sucio, recién allí se sintió pecador, recién allí se sintió alejado de Dios y reconoció y confesó. Recién allí entendió que había codiciado, adulterado y matado. Allí confiesa su pecado, porque con la visión correcta, entonces podemos hacer la confesión correcta. Y aquí vemos la diferencia entre el arrepentimiento y la confesión, ya que en el camino hacia el perdón, un arrepentimiento sin confesión es puramente vacío, no es sincero arrepentimiento. La confesión literalmente significa decir lo mismo. ¿Qué es lo que es confesión? Decir lo mismo. ¿Qué es arrepentimiento? Ver el pecado como Dios lo ve. Pablo dijo un día, y me encanta ese pasaje, si quieres anotarlo por ahí, en Romanos capítulo 12, versículo 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ese es el camino. Cuando nos arrepentimos, cuando comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, entonces comenzamos a aborrecer el pecado. Entonces estamos preparados para confesárselas a Dios y buscar perdón. El punto es que muchas veces no queremos dejar de pecar porque no aborrecemos el pecado. No lo despreciamos. Lo vemos como algo natural. Si todos lo hacen, ¿por qué yo? Si todos hacen lo mismo. Si el mentiroso no aborrece la mentira, hermano, nunca dejará de mentir. Si el ladrón, el adúltero, el vicioso, el fornicario, no aborrece su pecado, nunca se va a deshacer de él. Entonces vamos a estar mirando en el Salmo 51 la perspectiva correcta del arrepentimiento, cómo David mostró su arrepentimiento. ¿Qué pasó aquí con David? Nota muy bien que este salmo, como lo leímos, fue escrito momentos después, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue escrito después de que Natán confrontara a David con su pecado. En este salmo vamos a encontrar tres cosas fundamentales. Son tres las peticiones que David va a hacer aquí en el Salmo 51. Número uno, que Dios lo perdonara. Número dos, que Dios restableciera su comunión con él. Número tres, que Dios recibiera
su adoración. Esos son los tres propósitos fundamentales que David busca, y vamos a estar mirando versículo 1 y versículo 2 para que comencemos la lectura. Y note muy bien, dice Salmo 51, versículo 1 y versículo 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si hay algo que debemos entender en este precioso salmo, es que el énfasis de este pasaje no está solamente en el arrepentimiento, sino en lo horrendo, en lo destructivo que es el pecado. Este salmo se escribió por causa del pecado. Sin pecado no hay arrepentimiento y perdón. A veces lo pienso y digo, súper simple la solución de Dios, ¿cierto? No peques, así no te arrepientes, así no confesas, así no lloras, así no clamas. Súper simple. Pero cuán complicado es para nosotros, ¿cierto? Para David no hay nada más perjudicial y dañino que el pecado. En este salmo, si tú lo miras conmigo, en este salmo el pecado es sucio, porque mancha nuestras almas y nuestros corazones. En este salmo el pecado es destructivo, porque destruye nuestra comunión con Dios. En este salmo el pecado es horrible, porque es rebelión contra Dios. El pecado es dañino, porque nos quita la salvación. El pecado es triste, porque nos mate y nos quita el gozo. Si todas estas descripciones no hacen que aborrezcamos el pecado, yo creo que nada va a poder hacerlo. Por lo mismo, David acude al único poder. Míralo allí, versículo 1 y versículo 2. Ten piedad de mí, oh Dios, lávame, borra mis rebeliones. David acude al único que tiene poder para quitar nuestro pecado. Tristemente, tenemos que decirlo así, que al Dios que nosotros ofendemos, que dañamos con nuestra falta, dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, si tú quieres buscarlo después, Génesis capítulo 6, versículo 5, que a Dios le duele el corazón. A Dios le duele el corazón vernos pecar. A Dios le duele el corazón. Una espada traspasa su corazón cuando nos ve pecar. A Dios le duele verte pecar. Y qué triste es que al mismo Dios a cual ofendemos, al cual dañamos, al cual escupimos en el rostro, es al mismo Dios que después debemos orar para buscar ayuda. Lo primero que David hace, busca piedad. Busca la misericordia de Dios. Sin su piedad, hermano, sin la misericordia de Dios, ¿qué haríamos, cierto? Nadie más que Dios puede darnos perdón. Ya lo hemos estudiado, siempre lo tengo en mi mente, Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus maldades. Nunca lo olviden. Si deseamos que nos perdonen, al primero que tenemos que ir es a Dios. No tratemos de huir. No tratemos de pensar que Él no nos ve, que Él no nos oye, que Él no va a hacer nada. Los paganos piensan así. Veamos el pecado como Dios lo ve. Y entonces acudamos a Él para buscar el perdón, para buscar la misericordia de Dios. Pero para encontrar, si tú lo miras muy bien allí, para poder encontrar la misericordia, el perdón y la reconciliación del Señor, lo primero que debemos hacer, versículo 3 al versículo 6, lo primero que debemos hacer
Nótalo bien el Salmo, la estructura del Salmo. David está clamando. David acude a Dios para buscar misericordia. Ten piedad de mí. David pone su mirada en la dirección correcta. ¿A quién tengo que mirar? Tengo que mirar a Dios. ¿En quién tengo que centrarme? Tengo que centrarme en Dios. Tengo que buscar la misericordia de Dios. Pero ahora, número 2, David debe reconocer su pecado. David debe reconocer sus faltas. Tan profundo había llegado el pecado que David dice allí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nota la conciencia de pecado, como la culpa, el remordimiento está ladrando la vida de David. Esto muestra el dolor que trae el pecado al pecador, el remordimiento que sentía. Su pecado estaba allí, destruyéndolo todo, taladrando su mente, su conciencia. No se callaba. ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo borrar esta culpa? Y David confiesa su pecado a Jehová. Ya Salomón lo dice en Proverbios 28:13. Nótalo muy bien, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Habrá algún pecado que remuerda tu conciencia en este momento, hermano? Que aunque nadie más lo vea, Dios siempre lo ve y lo detesta. Recordemos principalmente que el pecado es una ofensa a Dios. Recordemos que el pecado es un escupo al rostro de Dios, un dolor en su corazón. Y si hay un indicio claro de arrepentimiento, es la confesión. Y obviamente, reparar el daño a los ofendidos. Nota muy bien que una idea importante también es la restitución cuando pensamos en el arrepentimiento. Podría decir yo que me he arrepentido si mentí y digo que me arrepentí y no soy capaz de decirle la verdad ahora a mi esposa, a mis hermanos, que los he dañado, los he ofendido, les he ocultado algo. Ese es un concepto que debemos corregir. El arrepentimiento nos guía a un cambio de vida, pero si yo sigo ocultando mi pecado a los que le fallé, por decirlo de alguna manera, si yo le miento a usted y después me arrepentí de ese pecado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo decir que estoy arrepentido? ¿Podría decir que me he arrepentido si no te he dicho la verdad? Si en tu mente toda la vida va a quedar ese concepto ahí. No, si el hermano Luis me dijo eso. Esa es la verdad. Y voy a llegar al trono de Dios y esa persona va a seguir con ese concepto en su mente. No, arrepentimiento también tiene que ver con restituir. El que miente tiene que decir la verdad. El que roba no debe robar más y debe devolver lo robado, lo dañado. El que fornica no debe fornicar más. El que adultera no debe quedarse en esa relación adúltera. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que debemos hacer. Confesar, en este caso, restituir. Si no, sería fácil. Yo siempre lo digo así. Sería fácil. Yo podría robar un banco, podría vestirme de ampón, robar una gran cantidad de dinero, llegar a mi casa, guardar ese dinero o ponerlo en un lugar de resguardo para asegurar a mi esposa y a mis hijos y me voy a entregar a las autoridades. Le aseguré el futuro a mi familia. Total, después yo nunca más lo hago. Después salgo en libertad y disfruto de los réditos de mi robo. ¿Sería eso correcto? ¿Sería eso verdadero? Dice Isaías 1:17, restituida al agraviado.
restituid al agraviado. Por eso fíjate muy bien cómo lo dice David, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se da cuenta, mi hermano? Todo comienza con la confesión. Todo comienza con reconocer. Yo reconozco. Todo comienza con entender. Contra ti, a ti te estoy ofendiendo. Todo comienza con entender y comprender. He sido formado en maldad, en pecado. Cuando habla de este pasaje, porque muchas veces la gente piensa que está hablando aquí del pecado original, no se confunda, mi hermano. Aquí está hablando de la sociedad, está hablando de la cultura, está hablando del mundo que rodeó a David. David vivió en un mundo pecaminoso como nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, y él fue concebido de esa manera. Él fue concebido en un mundo de maldad y el pecado lo ha manchado, el pecado lo ha influenciado, el pecado lo ha dañado, como el pecado nos ha dañado a cada uno de nosotros. Hemos pecado, hemos caído, nos hemos corrompido. David realmente lo entiende. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sí. Natán está allí, frente a él, apuntándolo todavía tal vez. David lo entiende. Ahora él ha cambiado. Y si vemos desde el versículo 7 en adelante, mi querido hermano, el último propósito de David, notemos las palabras del 7, por lo menos al 17. Purifícame, lávame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Quién? Nótalo, míralo allí en el pasaje. Mira la pregunta que voy a hacerte ahora. ¿Quién es el sujeto de acción en todo este pasaje? ¿Lo has visto? Lávame, versículo 2. Límpiame, contra ti, versículo 4. Purifícame, versículo 7. Lávame, versículo 7. Esconde tu rostro, hazme oír, versículo 8, 9. Crea en mí, oh Dios, renueva, vuélveme. ¿Cuál es el sujeto de acción en todo este pasaje? Dios. David confía que solo Dios puede ayudarlo. Recordemos que el perdón no depende de nosotros, ni aún de nuestras oraciones. El perdón depende del favor de Dios. ¿Qué pide David a Dios? Purifícame, lávame. Él se sentía completamente sucio, completamente embarrado por el pecado. El pecado es una mancha en nuestra alma y el perdón de Dios es el único medio de que nosotros podemos tener limpieza. Pero también el pecado lo oprimía, lo abatía, le quitaba el gozo y su alegría, dice el pasaje allí también. Esos huesos que están abatidos. Dice allí también, devuélveme el gozo de tu salvación. El pecado trae consecuencias, hermano. El pecado desgarra nuestras almas. El pecado desgarra nuestras vidas. Aunque David se arrepintió, igual el niño que nació de esa relación ilícita murió. Así como el alcohólico que se arrepiente muchas veces tiene que enfrentar las consecuencias de la cirrosis, o el fumador que se arrepiente, el adicto que se arrepiente, después tiene que enfrentar las consecuencias del cáncer al pulmón. El pecado trae consecuencias. Y eso tiene que animarnos para vencer el pecado en nuestra vida. Ya nos dice en Números capítulo 32, 23, un pasaje impactante, Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis,
He aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Pecado nos alcanzará. Si no estás listo para pagar las consecuencias del pecado, entonces mejor no peque, hermano. Piense muy bien antes de pecar. Ya también en el Salmo 32, también David lo dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Las consecuencias del pecado: el pecado destruye el alma, el pecado taladra el corazón, el pecado trae profundas consecuencias en la vida de la persona. Allí andaba David abatido, allí David sentía la mano de Dios sobre él. Pero no solo eso. También David pidió reconciliación. Pidió volver a tener una comunión fluida con el Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero el pecado lo había alejado de eso. Por lo mismo pidió volver a su lugar, dice versículo 11 y versículo 12. En mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué increíbles peticiones. No me eches, dice David. David sabía que el pecado lo había alejado de Dios. Ahora sabía que fuera de Dios, él no era nada. Lo perdía todo. Él ya había visto años atrás cómo el rey Saúl, cuando se apartó de Dios, fue atormentado. ¿Cuántas veces tuvo que ayudar a Saúl? Ahora que ha entendido y ha visto las cosas de la manera correcta, ahora pide a Dios que no le quite su presencia. No me quites tu comunión. ¿Has pensado eso, mi hermano? ¿Qué pasaría si Dios quitara su Espíritu Santo de nosotros por causa del pecado? Solo pensar en eso aterraba a David. ¿Te aterra pensar en eso? Causar tristeza, contristar al Espíritu, afrentarlo, que Dios se aparte de ti por causa del pecado. Esto es increíble, porque muchas personas hoy en día pecan y pecan y pecan y ni se inmutan, no les afecta, dicen groserías, las celebran, mienten, engañan y lo justifican, hacen cosas malas y en vez de mirar sus errores, prefieren criticar al resto. El pecado es dañino, hermanos. El pecado nos quita la salvación. ¿Te imaginas perderlo todo porque no quieres cambiar? ¿Te imaginas perderte la corona de vida porque no quieres dejar eso? Y después estamos buscando la misericordia de Dios. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Pero no queremos arrepentirnos. No queremos lamentarlo. No queremos cambiar. Esa debería ser la alegría del cristiano. Como lo dice David acá en versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Tener la salvación es tenerlo todo. Tener la salvación es el gozo del cristiano. ¿Te afecta cuando pecas, hermano? ¿Te das cuenta que hemos ofendido y afrentamos al Espíritu Santo, a Dios el Padre, a Jesucristo cuando pecamos? ¿Que nos exponemos a la perdición si no nos arrepentimos? David nos invita, debemos cambiar. La última cosa que David pidió en este pasaje es que se acepte su adoración. David sabía que el pecado estorba la adoración, que contamina lo que le ofrecemos a Dios. Dios demanda de su pueblo la santidad y no va a aceptar el pecado. Por eso clama a Dios por perdón para volver a adorarle, a alabarle con integridad y santidad.
Ya nos dice Salmo 29:2, un salmo que tú tienes que aprenderte de memoria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo escrito por David. Él sabía que las alabanzas solamente dichas de la boca para afuera, alabanzas que estén respaldadas con una vida de pecado, no sirven. No sirve. Debe haber un respaldo, debe haber, en este caso, una coherencia. La integridad de tu corazón, la hermosura de la santidad. Aún los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento podían ser inmundos. Aún la adoración de un cristiano en este siglo puede ser inmunda si no hay santidad. Te pregunto, ¿nos preparamos para servir a Dios, para adorar a Dios, para estar delante de Dios? ¿Nos ponemos a cuenta con este Dios santo? Realmente, antes de venir a alabar, a glorificarlo, nótalo muy bien. Cantará mi lengua tu justicia. 14. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Te fijaste en el versículo 17, mi hermano? En este versículo, David nos muestra el camino hacia el arrepentimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué Dios desea? ¿Cuál es la adoración que a Dios le agrada? ¿Cuál es la vida que le agrada al Señor? Dios está más interesado en cómo le adoras que en lo que ofreces. Está más preocupado de tu corazón que en lo que traes en tu mano. Si estamos alabando a Dios y estamos en el lugar santo de Dios, lo mejor que podemos traer es la santidad. Un espíritu humillado, un corazón contrito, un corazón compungido por el pecado, un corazón que le teme a Dios, un corazón arrepentido, un corazón que ve las cosas como Dios las ve. Lo único que podemos hacer, dice David, es humillarnos y buscar perdón. Dios no desprecia. No, Dios nunca va a despreciar. Dios nunca va a apartarse de aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a los que le buscan de esa manera. Solo para finalizar, te pregunto, ¿has pecado? ¿Hemos pecado, mi querido hermano? ¿Habrá algún pecado que te quite el sueño? ¿Habrá alguna cosa de que en este momento se esté interponiendo, estorbando entre tu comunión, entre tú y Dios? ¿Estás luchando con algo? ¿No puedes cambiar tal vez? ¿Hay algún vicio que tal vez te esté afectando? ¿Algún mal pensamiento, alguna mala conducta? ¿El diablo te tendrá cautivo con alguna tentación, con alguna lujuria, con alguna maldad, con alguna debilidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer al leer este salmo? ¿Te gustaría, como David, pedir la misericordia de Dios? ¿Buscar el perdón de Dios? Solos no podemos. Solos no podemos. Tenemos que ir a Dios, a buscar el perdón, el favor, al único que te puede ayudar. Te invito de todo corazón. Te invito a que nos arrepintamos. Todos necesitamos cambiar. Necesitamos, como David, decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude a cambiar. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos. Que el Señor nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Y que Dios te bendiga.
Y muchas gracias por esta preciosa oportunidad.